Bien, bien, bien. Retomamos el asunto de la siguiente manera, ¿no? Ustedes saben que hemos visto ahí las distintas clases, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, las cinco que estamos ahora trabajando, ¿no? En ese sentido, yo le pregunto lo siguiente. Atento con la pregunta, por favor. ¿Qué otras clases tiene la misma naturaleza que los ingresos? ¿Qué otras clases tienen la misma naturaleza que los ingresos? Adelante con la respuesta, por favor. Hola, Los ¿me está escuchando? pasivos. Los pasivos. La clase Correcto. 2. La clase 2. Sí. Clase 2, pasivo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Nada más? Clase 3, patrimonio, profesor. Claro, también. Así es. Entonces, Patrimonio. así es. Gracias, muy amable. Efectivamente, esas dos clases, la 2 y la 3, tienen la misma naturaleza de los ingresos que, en términos generales, si todavía no se sintonizan, estamos hablando de la naturaleza acreedora, ¿no? Acreedora. Y claro, eh, lo contrario a estas clases que hemos mencionado son los activos y los gastos, ¿no? Que tienen naturaleza deudora, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Eh, los ingresos que aparecen en el estado de resultados son ingresos devengados, diferidos o percibidos. Devengados. Devengados. Totalmente, ¿no? Totalmente, así es. No debemos olvidar. No debemos olvidar para todo el grupo ahí que siempre los ingresos se dan que están ahí en el estado de resultados, están en el marco del devengado. Ahora, pero van a haber ingresos diferidos. ¿Y esos ingresos diferidos en qué estado financiero aparecen? Situación financiera. Esta situación financiera. Exacto. Pero, ¿cómo aparecen? ¿Como activos o como pasivos? Como activos. Pasivos. Pasivos diferidos. Comienza sería en forma de pasivos, ¿ah? Aparece en forma de pasivos. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más tenemos ahí? ¿Y dónde se concretan, digamos? ¿Dónde se concreta? Porque cuando hablamos de ingresos percibidos, se concretan en los cobros y pagos, ¿no? ¿Y dónde están esos cobros y pagos? O mejor dicho, ¿dónde están los ingresos percibidos? ¿En qué estados? Estado de flujo de efectivo. Claro, está ahí en el estado de flujo efectivo en detalle, ¿no es cierto? El detalle ahí a nivel de actividades de financiamiento, inversión, operación, etcétera, ¿no? El detalle, pero primigeniamente están en el estado de situación financiera, ¿no? Porque bien sabemos que el estado de flujo efectivo funciona como una suerte de apéndice, ¿no? De apéndice, de un complemento del estado de situación financiera y esencialmente del, del, de todo lo relacionado con los cobros y pagos respectivos, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más hemos visto por ahí? Ya, vamos a ver. ¿Qué tiene que darse? ¿Qué tiene que darse en primer lugar para registrar los ingresos? Debe ser reconocido. ¿Correcto? ¿Qué más? Reconocido, medido y luego registrado. Correcto, muy bien, gracias. Muy bien, excelente la respuesta. Ahora,
y qué se origina? ¿Qué se origina en términos de aspectos, ¿no? ¿Qué aspectos se originan posterior al registro contable de los ingresos? La presentación y revelación. Correcto, muy bien, excelente, excelente, así es. Ahora, ¿y cómo revelamos? ¿Cómo revelamos los ingresos que van a estar contenidos, como ya hemos reiterado, en el estado de resultados? ¿Cómo los revelamos? ¿A través de qué? ¿Y en qué consiste todo eso, no? ¿Qué De dicen? las notas. Ajá, correcto, en De las las notas notas. de los estados. Ajá. Pero ¿qué contendrán las notas? Efectivamente, esa es la respuesta, pero ¿qué contendrán? Bueno, Información no más olvide, detallada. ajá, claro, exacto, la información detallada, ¿no? La información detallada, ¿no? De cómo se han originado, ¿no? Las políticas sobre ingresos, las estrategias sobre ingresos y cómo es que cuantitativamente se han ido generando, ¿no? Eh, por cada uno, por cada uno de los componentes de los estados financieros, ¿no? Es muy bueno, digamos, que cada uno de los componentes de los estados financieros tengan su nota, ¿no? Para poder entenderlo. Algo más, antes, desde siempre se ha dicho que los estados financieros se leen conjuntamente con sus notas para poder entenderlo. Si no tenemos las notas, por más experto que sea, digamos, no tienes todo el detalle, no tiene detalle. Sabrás, digamos, que se trata de los ingresos por uno u otro concepto, pero no tienes el detalle, no sabe cómo se ha formado, ¿no? Y justamente la nota es la que, la doctrina contable, cuando habla de notas, habla de que son aclaraciones, es decir, nos aclara todo el panorama, ¿no? Porque ver una cifra en el estado financiero es ver, digamos, ahí un bulto, es que es como ver un bulto, algo, digamos, ahí, ¿no? Pero ya en la nota, digamos, ese bulto se descompone, se detalla, ¿no? Y, y nos aclara todo el panorama, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Otro, la NIC 18, ¿está vigente a la fecha? No, No. ya no, ya. ¿Y cuál es la norma vigente en relación con los ingresos? ¿Cuál es la norma vigente en relación con los ingresos? La NIF 15. Claro, correcto. Muy bien, gracias. Y además, el plan contable, o en este caso el manual, ¿no? El manual de contabilidad de las empresas del sistema financiero, a la cual justamente vamos a ingresar ahí, porque esta clase 5 ingresos está contenido en el manual, ¿no? Y vamos a ver, ya conversamos ahí y entramos aquí a ver los detalles de esta clase 5, ¿no? Un ratito, ¿eh? No quiere trabajar ya. Bueno, qué dice el manual, ¿no? El manual sobre estos ingresos. Dice, agrupa las cuentas que acumulan los ingresos devengados en el periodo, provenientes de las operaciones de intermediación y actividades conexas que las empresas están autorizadas a desarrollar por ley. O sea, tampoco no se puede tener, digamos, cualquier ingreso. En el caso de las entidades del sistema financiero son muy estrictas, que solamente deben desarrollar las actividades que están autorizadas de acuerdo a la ley, ¿no? Y reiterar eso que dice de vengado. Luego agrega los ingresos, perdón, aquellos ingresos registrados en este rubro
y que no hayan sido percibidos, o sea, cobrados por la empresa en las fechas pactadas deberán ser transferidas a las cuentas de control correspondientes, ¿no? Ah. Esto también, esto que es muy importante esto. Este segundo párrafo. Aquellos ingresos registrados en este rubro y que no hayan sido percibidos por la empresa en las fechas pactadas deberán ser transferidos a las cuentas de control. ¿A qué cuenta de control se está refiriendo? ¿Me pueden comentar algo al respecto, por favor? Cuenta de control. Les comento que a nivel comercial, con el plan contable general empresarial, le llaman, mucho se habla de la cuenta de evaluación. Cuenta de evaluación, ¿no? Y son esas cuentas, pues, que permiten determinar, en este caso, por ejemplo, los ingresos de las provisiones, ¿no? Las provisiones correspondientes. A eso le llaman cuenta de control, ¿no? Porque si ya venció, digamos, la fecha y no se han cumplido las condiciones de negociación para, qué sé yo, se han agotado las tramitaciones, hay que provisionar, ese cobro de intereses a los cuales nos estamos refiriendo indirectamente en este caso, ¿no? En el plan contable general empresarial, esas cuentas de control serían la cuenta 19, 29, 39, ¿no? 19 relacionada con las cuentas por cobrar, 29 con los bienes realizables y 39 con los activos fijos e intangibles. Acá se da lo mismo, ¿no? Se da lo mismo. Por ahí tenemos dentro de la cuenta 14, 15, 16, tenemos unas cuentas que están entre paréntesis, ¿no? Esas cuentas son las llamadas cuentas de control. Pero lógicamente para que un ingreso que no se ha cobrado pase a estar en una cuenta esta de control, tiene que haberse agotado los trámites respectivos, ¿no? En ese caso, ya que hablo de trámites, tiene que darse trámite de tipo administrativo, de tipo legal y de tipo tributario, ¿no? Incluso tributario antes que el legal propiamente dicho, ¿no? Especialmente la administración tributaria es muy estricta al exigir, digamos, que una cuenta sea provisionada, ¿no? ¿Por qué? Porque al provisionar una cuenta se genera un gasto y ese gasto actúa contra la renta, disminuye la renta, ¿no? Y finalmente hace que las empresas paguen menos renta, ¿no? Por eso, digamos que la administración tributaria es muy cuidadosa y muy exigente, digamos, que se den las condiciones para que se generen las cuentas, las provisiones de las cuentas por cobrar, ¿no? Porque si no, pues cualquiera formaría, ya, dice, voy a reducir mi renta y genero, digamos, y genero una provisión, aunque no haya vencido el plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso aquí la primera condición es que haya vencido el plazo. Se hayan hecho los trámites respectivos a nivel interno, a nivel administrativo de la entidad, incluso hasta con intervención del notario. Y luego, cuando ya no se han dado eso y sigue, digamos, pendiente de pago, ya tiene que realizarse la acción judicial. O sea que para provisionarse desde el punto de vista tributario, tiene que haber, digamos, una acción judicial al respecto. Y todo eso tiene que tener su documentación correspondiente. Y en el caso de los bancos no es diferente. Los bancos son contribuyentes como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro. Simplemente que sus operaciones son ligeramente diferentes, ¿no? Pero tributariamente son contribuyentes, presentan su declaración jurada anual, tienen ingresos
deducen gastos, cuando sea necesario generarán esas provisiones de las que estábamos comentando, etcétera, ¿no? Luego se agrega acá, comprende los rubros. Cuando habla aquí de los rubros, ya hablamos ahí de los distintos rubros que luego vamos a comentar, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, ingresos financieros e ingresos por servicios financieros. Cuando habla de ingresos financieros, habla de los créditos que generan ingresos. Y cuando habla de servicios es porque de algún servicio que se presta a una entidad por cobrar y esa determinada empresa tiene que pagarle al banco, ¿no? Y eso también genera un ingreso, ¿no? También comprende la cuenta del rubro 57, ventas, ¿no? 57 ventas. Los bancos también venden, ¿no? Esto lo hemos comentado en otro momento también. En algunos casos venden sus activos que ya no los utilizan, o aquellos bienes que han embargado, etcétera, ¿no? Entre otras cosas que podrían vender, ¿no? Y esta 59 que por ahí lo hemos mencionado como sinónimo de las 79, también lo menciona acá, que dice que comprende todos esos rubros, ¿no? Todos esos rubros. Y hablando de los rubros, justamente lo tenemos acá. Exactamente, tenemos ahí al rubro 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59. No aparece ahí el rubro 55, ni 58, ¿no? No hay 55 y no hay 58. Para comenzar, ¿no? Pero mencioné a este rubro. Si nosotros vamos al plan de cuentas, el rubro más frondoso, ¿no? Y que tiene como 20 y tantas páginas, ¿no? Es este, el rubro 51, y se refiere pues a los distintos ingresos por intereses a microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, por préstamos para capital de trabajo, bienes de capital, préstamos y más préstamos y actividades y más actividades relacionadas con el giro de las entidades financieras, ¿no? Luego ya aparece un rubro más pequeño, esto de los ingresos por servicios financieros. Este es un rubro medio raro, de reversión de pérdidas por deterioro y recuperación de deterioro, ¿no? Eso es lo que por ahí te mencionaba un alumno, creo que fue Damián, que mencionó algo referente a algo de este rubro que me parece que mencionó, ¿no? Reversión de pérdidas por deterioro y recuperación de deterioro, ¿no? ¿Qué cosa es esta reversión de pérdidas, ¿no? Quiere decir, digamos, que se ha perdido, pero después se recupera a través de un seguro, por ejemplo, o se ha perdido, pero se hace el mantenimiento de los bienes y se genera, digamos, un beneficio para la entidad, como con consecuencia de venderlo, por así se me ocurre, ¿no? Se me ocurre así, ¿no? En detalle ya veremos de qué se trata, ¿no? Reversión de provisiones, también aquí nos habla de este rubro también medio raro, reversión de provisiones. Otros ingresos, ventas, que ya lo pudimos ver por ahí, y estas 59 cargas imputables le llaman acá, ¿no? Pero ojo a estas 51, este es el plato fuerte acá, este es el plato fuerte, esta es la esencia del negocio bancario, ¿no? Ahí están la parte fuerte, alta, numerosa, frondosa, con una serie de cuentas, subcuentas,
cuentas analíticas, subcuentas analíticas, etcétera, etcétera. No tanto las otras, ¿no? Pero esa 51 sí le he visto y me dio miedo. No tanto con miedo, pero es bastante, bastante frondoso. Vamos a ver de qué trata esta 51 justamente, así en forma general, ¿no? Dice, comprende los ingresos por concepto de intereses y rendimientos. Intereses y rendimientos. Comisiones y otros cargos provenientes de fondos disponibles, ¿no? O sea, esto es importante, digamos, de qué provienen, ¿no? De qué provienen. Proviene, dice, de fondos disponibles, fondos interbancarios, inversiones, créditos, cuentas por cobrar, diferencia de cambio, ingresos financieros. Lo que nos da a entender que este rubro 51 tiene distintas fuentes, ¿no? Distintas fuentes de ingresos que se pueden dar, ¿no? Provenientes de fondos disponibles, ¿no? Por ejemplo, si los bancos tienen un recurso y lo están utilizando y generan un beneficio, a eso se refiere. Fondos interbancarios, las cuentas que tenga un banco en otro banco, nacional o internacional. Inversiones. Los bancos generalmente manejan una serie de negocios, ¿no? Una serie de negocios, ¿no? Y entonces, en algunos casos tienen universidades, en otros casos tienen negocios agrícolas, puertos, tienen AFPs, tienen y siguen teniendo muchas inversiones, ¿no? Y entonces, producto de eso, de esas inversiones se van a generar beneficios, ¿no? Los créditos que ya lo conocemos, las famosas colocaciones, ¿no? Y estas cuentas por cobrar se refiere a producto, digamos, de algún crédito que ha entregado el banco diferente a un préstamo. Un crédito, por ejemplo, si se vendió algún producto embargado o algún activo fijo se vendió y todavía no se cobra. Ahí está, eso va a generar ingresos posiblemente, ¿no? Y luego tenemos esta diferencia de cambio, ¿no? Lógicamente pues si hablamos de ingresos, hablamos de la ganancia por diferencia de cambio, ¿no? Porque la pérdida por diferencia de cambio irá pues en los gastos que lo vimos la semana pasada, ¿no? Además dice que incluye la cuenta para el control de los ingresos interoficina, ¿no? Interoficina, ¿no? También en la medida, digamos, que sea necesario, y en los bancos pues tienen una serie de oficinas, ¿no? Una serie de oficinas, tienen una matriz, tienen sucursales, tienen pequeñas agencias, etcétera, etcétera, y por ahí se pueden originar algunos beneficios y hay que controlarlos adecuadamente para finalmente terminar aquí en el rubro 51, ingresos financieros. En la 52, el rubro 52, ¿no? Ingresos por servicios financieros, ¿no? Comprende las cuentas que registran los ingresos devengados, nuevamente, no se olviden ese término, todo lo que va a ir por acá es devengado. En el periodo por realización, en el periodo por operaciones, ¿no? Realizada con terceros, ¿no? Tercero es la empresa de la luz, del agua, el teléfono, y cualquier, digamos, la universidad, la empresa X, la empresa Y, todas a las cuales les presta a un servicio, ¿no? Ahora con esto de la bancarización, en realidad, esto de la bancarización, en el fondo, analizándolo bien, no ha sido, digamos, no ha nacido ni del Estado, ni de la SUNAT, han nacido los bancos, ¿no? Han nacido los bancos. Tanto que los bancos, miren, cuando se inicia la bancarización, los bancos han incurrido en fuertes costos, ¿no? Para tener los software especializados ahí y poder, digamos,
y poder manejar primero eso del ITF y todo lo que, y todo lo que le conlleva, digamos, esa operacionalidad, ¿no? Y los bancos no dijeron nada, no se quejaron, no se quejaron. Como cualquier otra empresa comercial, industrial, cuando le dicen, tú tienes que cobrar esto, y pone el grito en el cielo, y dice, ¿y yo por qué tengo que cobrar? ¿Por qué tengo que incurrir en esos costos? Los bancos no dijeron nada. ¿Por qué? Porque significa dinero que van a captar y que lo van a tener días tras días y tras días ahí. Y lógicamente, en el caso del ITF le terminarán entregándolo, ¿no? Pero previamente lo han trabajado, ¿no? Previamente lo han trabajado, ¿no? Y así sucede. El hecho de bancarizar significa que todas las operaciones pasan por estas entidades, ¿no? Y el hecho que estén un día, 2 días, una hora, minutos, incluso ya significa, digamos, que el banco, en el banco el dinero no está ocioso, ¿no? El dinero habla, el dinero camina, el dinero genera esto que estamos hablando, ingresos, ingresos y más ingresos, ¿no? Porque el banco justamente espera captar algo para después colocarlo, ¿no? Ya dijimos que los bancos no utilizan su patrimonio, especialmente para prestar, ¿no? Su patrimonio está para tener sus activos por ahí, ¿no? Pero para sus operaciones de colocaciones, primero captan y después colocan, ¿no? Es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo esto de los bancos, ¿no? Buen negocio, buen negocio. Y los bancos cada vez se van sofisticando, ¿no? Se van sofisticando para pagarte menos y cobrarte más. Y se van sofisticando y manteniendo una buena relación con los poderes de turno, tanto a nivel ejecutivo, para colocar ahí su, 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 su personal en el BCR, para colocar su personal en la Superintendencia de Banca y Seguros, para colocar su gente en el mercado de valores, y en fin, también tienen sus lobbies ya conocidos a nivel de Congreso. Eso sucede no solamente en el Perú, sucede en todo el mundo. Sucede en todo el mundo, ¿no? El asunto, digamos, que hay poderes que se prestan, pues, para beneficiar a estas entidades, ¿no? Y a eso no es culpa, digamos, porque un banco es como cualquier entidad que quiere lo mejor para sí, ¿no? Nadie está buscando lo peor, ¿no? Y entonces ya depende, digamos, del sistema que facilita, ¿no? Como el caso de algunos alumnos que pasará posiblemente, y espero que no pase, ¿no? Algunos que pasan de ciclo, pasan de ciclo sin saber nada. En ese caso, digamos, ya no depende, digamos, de la entidad, ¿no? Sino depende de la propia persona y de repente del profesor que permite eso, ¿no? O sea que esa situación que se da así de esa manera, en otro contexto se da en la economía, ¿no? Los bancos hacen lo que pueden y lo que quieren porque el sistema le permite. Porque hay gente, digamos, que se facilita, digamos, los políticos que se facilitan para que le den dinero y luego le den leyes blandas, le quiten tributos, le den beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no solamente sucede en los bancos, ¿no? Sucede, digamos, a nivel de todo tipo de empresas, ¿no? Y todo aquel rubro económico que no hace nada, es que finalmente es el que paga los platos rotos, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo, pero pareciera, digamos, que esto ocurre como esos, como esos que pagan ahora, eso, ¿cómo le llaman? Eso que te, que dice que te cuida tu negocio y te cubran los cupos, los famosos cupos, ¿no? Pareciera, digamos, que los políticos son la misma suerte de los delincuentes que te cobran cupos, ¿no?
El delincuente te cobra un cupo para protegerte tu negocio. El político te cobra un cupo, una coima para darte beneficios. Esa es la misma historia, ¿no? Simplemente que uno, el político, es es un cuello blanco, como dicen, es de cuello y corbata, ¿no? El otro, en cambio, es de otra, pero la condición, la situación, finalmente es la misma, ¿no? Desgraciadamente, así estamos en la sociedad, ¿no? Tendríamos, digamos, que romper todo eso, tanto en uno y otro nivel, para hablar, digamos, de condiciones, digamos, adecuadas de una vida, digamos, adecuada, eficiente, transparente, etcétera, ¿no? Vamos con este rubro 53. Dije que me parecía medio raro, ¿no? 53, ¿qué dice? Comprende la recuperación del deterioro de las inversiones negociables y a vencimiento. Recuperación, ¿eh? O sea, esto, por ejemplo, quiere decir que un banco ha generado una provisión, pero luego recupera esa provisión, ¿no? Como a nivel comercial le llamaban antes la recuperación extraordinaria, ¿no? Ya pasaba, digamos, que una empresa comercial le había mandado una carta a su cliente para que pague, como no le hacía caso, y fue al notario, e hizo el trámite respectivo, no le hizo caso, lo judicializó, y entonces ahí, al estar judicializada la deuda, el cliente se asustó y luego se presenta, primero digamos que al judicializar, inmediatamente ya se creó la provisión. Ya la entidad creaba la provisión de cobranza dudosa, digamos. Automáticamente ya se habían cumplido las condiciones para establecer la cobranza dudosa. Pero el cliente, como luego analiza, comprende, dice, pero si esta entidad de repente me puede favorecer, ¿por qué no me pongo al día y soluciono todo eso? O me acerco y negocio nuevamente, ¿no? Y me dan nuevos plazos y se olvidó. Y se olvida, digamos, el caso judicial, ¿no? Más o menos por ahí va eso. Eso que se presenta en el comercio, en la industria, en los servicios, también se presenta acá, porque los clientes buenos están en cualquier sitio y los malos también están en cualquier sitio, ¿no? Y aquí estamos hablando de esos clientes malos, ¿no? Malos entre comillas, ¿no? Porque a veces no es que algunos no quieran cumplir, ¿no? Porque hay también algunos que ya que tienen una conducta elusiva, evasiva, una conducta delincuencial, ¿no? Para no cumplir, ¿no? Pero hay otros que por situaciones como esta que vivimos actualmente, la gente se queda sin trabajo, aparece la pandemia, fallece la familia, vienen los costos sobre costos y no se generan las condiciones para devolverle un crédito, ¿no? Y entonces ahí es otra situación. Bien, asimismo comprende, dice, la recuperación del deterioro previamente identificado en elementos de inmuebles, mobiliario, equipo, así como en activos intangibles, ¿no? Habla de recuperación, ¿no? Recuperación, algo que por ahí antes se, se deterioró, como dice, acá utiliza la palabra deterioro, y en términos tributarios podemos entenderlo como un desmedro, o si fuera el caso, una merma, aunque no mucho en este caso de merma, ¿no? Pero es algo que ha sucedido, ¿no? Y finalmente agrega la reversión de provisiones, ¿no? La reversión de provisiones constituidas en el ejercicio se efectúa con abono a la cuenta gasto respectiva, ¿no? Ajá. También puede suceder varias cosas en ese sentido, ¿no? Este rubro 53, entonces, reversión de pérdidas, etcétera, etcétera.
En el rubro 54, ¿no? Reversión de provisiones, ¿no? Comprende, dice, la disminución por reversión, ¿no? De provisiones de incrobabilidad de crédito directos, ¿no? O sea, aquí en esta parte van las provisiones de incrobabilidad de crédito directos, crédito contingentes, cuenta por cobrar, provisiones por bienes recuperados, recibidos en pago, etcétera, etcétera, ¿no? Finaliza la reversión de provisiones constituidas en el ejercicio, se efectúa con abono a la cuenta de gasto respectiva. En tanto, digamos que esa reversión se va, como dice acá, esa reversión finalmente se va a llevar a cabo, dice, con abono a la cuenta de gasto. O sea, cuando uno crea la provisión, el gasto se carga, ¿no es cierto? Se carga, ¿no? Pero cuando se revierte eso, ese gasto se anula con cargo con cargo excepcional, digamos, a esta cuenta, ¿no? A este rubro 54, ¿no? Por eso ahora se menciona. 56, otros ingresos, ¿no? Bueno, los bancos, si bien es cierto, hacen sus captaciones y sus colocaciones, que esa es la razón de ser de estas empresas. Sin embargo, aparecen, digamos, otro tipo de operaciones, ¿no? Otro tipo de operaciones como estas, otros ingresos, ¿no? Dice que estas cuentas se registrarán los ingresos generados por operaciones distintas que realiza la empresa en su ciclo normal, ¿no? Ahí está clarito, distintas. El rubro 57 agrupa las cuentas que acumulan los ingresos por la venta de bienes y servicios realizados por la empresa, ¿no? Ya eso lo hemos comentado, que en algunos casos se van a dar, ¿no? Se van a dar, ¿no? Aun cuando no es giro principal de la empresa comprar y vender bienes, ¿no? Pero en algún momento sus activos lo va a vender, en algún momento algo que embarga lo tiene que vender, ¿no? Y esta 59, ¿no? Comprende las cuentas transitorias en las cuales se efectuarán, miren, transitoria, como la 79, ¿no? En las cuales se efectuarán los cargos, ¿no? De los saldos de las cuentas correspondientes de gastos, las que a su vez serán compensadas, permitiendo la aplicación de estos según corresponda a su utilización para controles de costos, ¿sí? Costos y o presupuestos, ¿no? El rubro no constituye un ingreso para la empresa, ¿no? Lo mismo como la 79, ¿no? Que es una cuenta, digamos, cuenta puente, creo que le llaman, cuenta de puente, cuenta de control, cuenta transitoria, ¿no? La 79 no constituye ingresos y tampoco la 59 para este caso, ¿no? Bien, bien. De aquí tenemos la casuística correspondiente, que eso ya lo revisan ustedes, por favor, ahí. Los casos están claritos ahí. Ahí donde está algún numerito 5. Diga. Una pregunta. En el caso de la cuenta 59 para este plan financiero, ¿cómo se utilizaría? Porque en el caso de la empresa comercial se utiliza para los destinos, ¿no? Sí, pero en este claro. caso, cuando tiene destino de gasto, ¿para qué se utilizaría la cuenta 59, básicamente? Bueno, acá no dice, ¿no? Dice, completa las cuentas transitorias en las cuales se efectuarán los cargos de los saldos de las cuentas correspondientes de gastos, las que a su vez serán compensadas, permitiendo la aplicación de estos según corresponda a su utilización, los controles, ¿no? Como una suerte de control, ¿no? Por ejemplo, puede ser en las empresas comerciales generalmente esto va, como usted dice, 9.4, 9.5, 9.2 contra 7.9, ¿no? En este caso, podría utilizarse con las cuentas de control de costos, ¿no? Cuando hablamos de control de costos, aquí hablamos del elemento 9, ¿no? Tendría que generarse, digamos, internamente unas cuentas con
con la clase 9, quiero decir, ¿no? Con la clase 9 y que tendría como contrapartida esta 59, ¿no? Y que funcionaría, digamos, transitoriamente, ¿no? Finalmente, casi la misma historia, digamos, de lo que pasa en las empresas comerciales, ¿no? Como una cuenta de control, de puente, transitoria, ¿no? Y que finalmente, como dice, no constituye un ingreso para la empresa, ¿no? Ajá, por ahí va el asunto, ¿no? Bien, le decía que por acá tienen algunos registros ahí donde haya, digamos, un numerito 5, que se refiere, digamos, ahí a la aplicación de esta clase 5 correspondiente, ¿no? Por aquí, y ahí está la referencia bibliográfica donde podemos ir a husmear más información correspondiente, ¿no? Bien, bien, no sé si tienen algún otro comentario, por favor. Bueno, por favor, repasen ahí las normas que hemos estado comentando, revisen los materiales, revisen los casos prácticos, busquen otros documentos y de modo, digamos, que tengamos todos los elementos para manejar adecuadamente este rubro de ingreso, perdón, esta clase de ingreso como cualquier otra clase de la que ya hemos visto, ¿no? Finalmente, esta clase siempre va a estar relacionada con el activo y excepcionalmente en esas reversiones trabaja con otras clases, con pasivo, con gastos o como este último que acabo de comentar de la generación de la clase 9, ¿no? Pero generalmente trabaja, digamos, a nivel con el activo en el caso de las provisiones, cuando se devengan las transacciones correspondientes, ¿no? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo? No, vamos, ya. Pero como no hay comentario, quiere decirlo que lo dejamos ahí. Gracias, buen día. Hasta luego, Gracias profesor. por esta mañana. Gracias. Hasta mañana.